12 días de paro nacional en Ecuador, cuyo balance ha ido solo a peor. Hay desabastecimiento, muertos y un país fracturado social y políticamente. Dentro y fuera del Ecuador se pide una salida política urgente entre el gobierno del conservador Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE. Ecuador más cerca de una catástrofe o de una solución. Y lo queremos discutir con el ministro de Relaciones Exteriores del país, con quien ven, con el señor canciller Juan Carlos Holguín. Señor canciller, sea usted muy bienvenido y especialmente gracias por aceptar esta entrevista en este momento tan difícil de crisis en el Ecuador. Un saludo a todos los televidentes de la Deutsche Welle. Señor canciller, comenzamos inmediatamente. Hay bloqueos, hay falta de suministros, un país fracturado políticamente y también decíamos hay muertos. Las demandas han cambiado de tono desde los 10 puntos de mejoras sociales de la CONAIE. Hay voces ahora que están demandando incluso la salida del presidente Lasso. Y yo le pregunto, ¿no es hora de un diálogo en serio? ¿Hay novedades? El gobierno ecuatoriano es un gobierno que ha dispuesto siempre todas sus políticas hacia la paz. Y hay que diferenciar las legítimas demandas de un grupo que en un principio pedía una manifestación supuestamente pacífica con legítimas necesidades a las marchas violentas que hemos visto que la misma dirigencia de la CONAIE ha denunciado como grupos infiltrados dentro de su protesta. Señor canciller, usted habla también del carácter pacífico de la marcha, que sin embargo se ha visto envuelto también por actos de vandalismo graves que tiene realmente descontenta a la población, especialmente en la capital. La CONAIE ya ha fijado como condiciones bastante duras, hay que reconocer, para sentarse a hablar, levantar el estado de excepción, que pare la represión policial, entre otros asuntos duras, por supuesto, desde el punto de vista del gobierno al que usted representa. Y yo le pregunto quién cede primero, si no son ellos, ¿será acaso el gobierno de Guillermo Lasso el primer paso? El gobierno del presidente Lasso ha aceptado todos los mecanismos de diálogo para dar una solución a este conflicto. Cuando empezó la manifestación el 13 de junio, el líder de la CONAIE, Leonidas Issa, manifestó que era un paro indefinido y que no quería diálogo. Aún así, enviaron una comunicación con 10 puntos que fue contestada por el presidente Lasso el pasado 18 de junio, con una carta de 16 páginas donde se establecían las posiciones del gobierno y las argumentaciones para cada uno de esos pedidos. El presidente Lasso ha sido enfático en que el diálogo tiene que ser la salida. Señor canciller. Normalizado por parte de la ONU y Unión Europea, el cual no fue aceptado por la otra parte. Estamos ante un momento donde para dialogar se necesitan las dos vías, pero a ellos se les ha ido de las manos la paralización. Sí, lo que pasa es que ellos también han dicho que las medidas que ustedes aceptaron son irrisorias. Concretamente, también la FENOCE habló de una burla en la contestación por parte del gobierno. En medio de todo esto, lo que está en entredicho es la propia gobernanza del Ecuador y el precio, hay que reconocerlo, están pagando todos los ecuatorianos, los movilizados y los no movilizados. Entonces, según lo que usted me dice, no hay avances en puentes que puedan generar, digamos, una salida política que tanto se necesita. Siempre hay puentes y la salida debe ser política. Sin embargo, manifiesto nuevamente que a ellos se les ha salido de las manos la paralización. Han denunciado públicamente el tener infiltrados. Quemaron la fiscalía hace 2 días. Irónicamente, justamente en el piso donde se encuentran las investigaciones de estructuras criminales transnacionales. Ayer intentaron tomarse la Asamblea Nacional con mucha violencia y la ciudadanía ya no puede más. Por eso, ante las contestaciones de la CONAIE de que los 10 puntos no les fueron suficientes, nosotros hemos vuelto a insistir en el diálogo. Se habla de combustibles, por ejemplo. Ecuador tiene uno de los precios de combustibles más bajos de la región e inclusive del mundo. Y tenemos que discutir en una mesa cuáles son esas posiciones para acercarlas. Hoy tengo mucha preocupación de que al no tener control ellos sobre sus manifestantes, esto pueda ir hacia una escalada bastante preocupante. Ya los periodistas, las organizaciones de derechos humanos han advertido que esto no se trata de una simple manifestación.
Usted dice que la CONAIE no tiene control bajo sus manifestantes o el resto de las organizaciones sociales porque esta protesta va mucho más allá de la CONAIE a estas alturas. Hay que reconocer, señor canciller, pero usted tiene el control o su gobierno tiene el control de la situación en las calles. Lo pregunto también porque estamos viendo muertos, estamos viendo gente herida. Hay aquí acusaciones por parte o denuncias por parte de las organizaciones sociales de que el gobierno ha dispuesto francotiradores. Están circulando imágenes de personas heridas, los muertos con impactos de balísticos lacrimógenos. ¿De qué parte se hace cargo el gobierno de esta crisis que estamos sí de acuerdo? Va increciendo. Juan, Jenny, que se hable de francotiradores por parte del Estado porque eso no es cierto, es una falsedad. El Estado ecuatoriano ha actuado primero apegado a los derechos humanos, al respeto absoluto al derecho de la protesta pacífica, pero desde el día 1 hemos manifestado nuestra preocupación que ese derecho a la protesta pacífica tiene un límite en el momento que se vulneran los derechos de la gran mayoría de ciudadanos, derechos a la libre movilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de aquellos manifestantes que paralizan vías donde no han podido pasar ambulancias y han fallecido personas que no pudieron llegar a sus tratamientos médicos? Que sean estos grupos violentos los que entreguen salvoconductos y aún así el presidente Lasso, apegado a su principio de respeto absoluto a los derechos humanos, ha manifestado dentro de un estado de excepción el uso progresivo de la fuerza sin llegarla a usar. Hay fallecidos con perdigones y las fuerzas públicas del Estado no utilizan perdigones. Lo que sí hay es grupos infiltrados que los han advertido los mismos líderes indígenas que utilizan granadas, que utilizan armamento explosivo y que están atacando no solamente a los ciudadanos, sino a nuestras fuerzas públicas. Sí. Bueno, aquí hay una acusación también de declaraciones, porque así como usted habla de infiltrados, también las organizaciones sociales están diciendo que los infiltrados, hay infiltrados incluso ultraderecha. Aquí el problema principal, señor canciller, es el tema de la gobernanza para todos los ecuatorianos, los movilizados y los no movilizados, que la están pasando muy mal. Y aquí la estrategia de vuestro gobierno, hay algo que no está cuajando, porque por un lado se habla de diálogo, que está muy bien, pero por otro estamos viendo incendiarias declaraciones de colegas suyos ministros, como por ejemplo el de Interior, que acaba de decir de que los muertos son daños colaterales en un contexto de extrema efervescencia. Y yo le pregunto acá, esa narrativa del enemigo interno, la criminalización de la protesta, ¿no está sirviendo para lograr ese objetivo primario que usted dice que es lograr sentar a las partes en el diálogo y salir de la crisis? ¿Por qué no dejar a la Fiscalía que investigue lo que haya que investigar y dejar las declaraciones políticas para lo que debería ocurrir, que es la mesa de diálogo? Porque los manifestantes fueron a quemar la Fiscalía, Jenny. Yo respeto muchísimo su posición y su análisis de la situación, no lo comparto, pero nuevamente reitero, respeto que usted tenga esa lectura. Las organizaciones de derechos humanos han advertido acá ya el involucramiento de grupos que no tienen nada que ver con aquellos manifestantes que sí, como dije antes, tienen protestas legítimas. El gobierno ha hecho varias acciones para, de hecho, escuchando esas propuestas legítimas que constan dentro de los 10 puntos de la CONAIE, se generen acciones concretas. Bajar el precio de la urea, hacer subsidios precisamente a precios de fertilizantes que están haciendo mucho daño al campo y que no son temas inherentes a la política ecuatoriana. Este gobierno en un año no puede realizar cambios estructurales. Lo que sí podemos hacer es ahora escuchar lo que esas manifestaciones legítimas quieren decirnos para hacer cambios inmediatos. El decreto de emergencia del sector de la salud, por ejemplo. Yo comprendo lo que usted está diciendo, su punto. Quiero solamente consignar que no es mi opinión en esto no cuenta. Lo que sí cuentan, digamos, en una entrevista de contracara es los argumentos de la contraparte, y eso es mi labor ahora mismo, tratar de confrontar los argumentos de la contraparte en esta crisis con usted que representa al gobierno, señor canciller. Dicho esto, con todo lo que está mencionando ahora último, ¿hasta qué punto está dispuesto a negociar realmente el gobierno de Guillermo Lasso en los puntos que usted señalaba como los más sensibles, como son, por ejemplo, el tema de los combustibles, incluso la explotación minera? Porque lo que vemos aquí también es que hay un choque de cosmovisiones, incluso entre lo que quiere el gobierno para la economía del país y lo que quiere esta marcha indígena, lo que quiere esta marcha de concentración social. ¿A dónde se junta? ¿O qué podría cambiar de aquí hasta ahora entonces? No le escuché la primera parte, pues me interrumpió mientras daba mi explicación. Sin embargo, sobre lo segundo que usted menciona, el gobierno ecuatoriano ha dado todas las muestras públicas de querer dialogar. Hemos extendido la mano. Hay excelentes dirigentes indígenas
con quienes hemos venido conversando, preocupados mutuamente de la situación. Esto no puede generar más caos en las calles. Todos queremos paz. Ellos quieren paz. Vuelvo a manifestar lo que estaba diciendo mientras usted me interrumpió, que es que los dirigentes indígenas que tienen legítimos pedidos para el gobierno, para hacernos escuchar, y que ellos mismos han hablado, que no son problemas de este gobierno, sino estructurales, históricos, precisamente de esa diferenciación en la cosmovisión que tenemos ambas partes. Hay que comprender con empatía lo que quiere el otro, y allí están los temas mineros, ahí está inclusive el tema de los combustibles, están temas como la moratoria de deudas que después de una pandemia han sido complicados para las personas en el campo. ¿Pero están dispuestos a ceder en eso? Y lo pregunto también con ese pacto que hay con el Fondo Monetario Internacional que fue negociado en 2020 y que le obliga a recortes a ustedes. Les pregunto yo, ¿está el gobierno de Ecuador incluso a renegociar ese pacto cuyos recortes no favorecen a las demandas sociales? La gente está sufriendo mucho. Hay 4 de cada 10 ecuatorianos que hoy son pobres, señor ministro. Yo creo que la pobreza es mayor, Jenny. Nosotros tomamos un gobierno con cifras macroeconómicas muy malas, con precisamente un acuerdo con el Fondo Monetario del gobierno anterior que muchas veces tiene algunos elementos que no comprende la real situación de nuestro país. Pero en relación a aquello, nosotros hemos tenido un primer año donde logramos poner las finanzas en orden y sobre todo tener una visión de generación y creación de riqueza. Nosotros estamos dispuestos a dialogar en cada uno de los puntos. Siempre ha sido así la posición del presidente Lasso, siempre apegada no solamente al principio de democracia, de Estado de Derecho, sino sobre todo en derechos humanos. Y respetando ese derecho a la protesta, tener un diálogo civilizado sobre cada uno de los puntos donde hay muchos en los que tienen razón. Y este gobierno pudo haber hecho, por supuesto, muchísimo más, pero como dije antes, en un año no se pueden cambiar problemas estructurales. Pero a eso vamos, porque tanto ellos como nosotros queremos lo mismo. Las formas no son las correctas, Jenny, y en eso tenemos preocupaciones ambas partes. Eso está muy bien, suena bastante alentador si es que entonces quieren realmente cambiar lo que no se ha logrado en este primer año de gobierno. Señor canciller, se nos fue el tiempo y queda una pregunta principal. Esperemos no sea así, pero si los diálogos o el diálogo que se quiere implementar no sucede o finalmente no da los frutos, ¿cuáles son los escenarios? ¿Están evaluando ustedes esos otros escenarios, como por ejemplo lo que estaba sonando en la prensa ecuatoriana, la muerte cruzada con la Asamblea Nacional y la figura del Ejecutivo, o incluso la propia renuncia al presidente Lasso? Mire, Jenny, el gobierno del presidente Lasso y él específicamente como líder es una persona de paz que buscará siempre los mecanismos de diálogo y sobre todo de una discusión democrática sobre cada uno de los problemas. Y agotaremos siempre ese mecanismo si alertamos que hay principios desestabilizadores, sobre todo ligados al partido del expresidente Correa, que el día de ayer no se alegró de la pacificación del país ante una muestra del gobierno nacional de permitir que la CONAIE se autoconvoque en un lugar que para ellos es simbólico, que es la Casa de la Cultura, y más bien dijo a los dirigentes indígenas, antes de empezar esto, hubiesen sabido que había que llegar hasta el fondo. ¿Qué significa ese fondo? El intentar una desestabilización democrática. Eso no puede pasar. Ustedes son los que están gobernando, el otro señor está en Europa, realmente son ustedes las personas que tienen el poder de poder, digamos, salir de esta situación. Solamente algo muy breve, como una frase, ¿estarían dispuestos a levantar el estado de excepción para que tenga lugar esos diálogos? Por supuesto, el estado de excepción no lo quiere nadie y todos queremos paz y los manifestantes pacíficos conocen ya eso. Conocen que el Estado está dispuesto a dar los pasos necesarios para que tengamos paz, que es lo que más necesitamos para la estabilidad de nuestros ciudadanos y de nuestro país. Señor canciller Carlos Holguín, muchas gracias por su sinceridad, muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte en lo que viene. A usted, Jenny, gracias por darnos este espacio.